Con la venia, sí. Pues no sabía yo que viniéramos a hablar aquí de Teresa Rivera, pero en fin, el Partido Popular Europeo sabrá por qué la ha apoyado, sin ningún mérito y con muchos deméritos para merecer ese cargo. En cuanto al portavoz socialista, bueno, ha tenido usted el mal gusto de atacar al primer ministro Orbán, cosa que no ha hecho ni siquiera el secretario de Estado, que ha tenido un comportamiento sin duda más correcto que usted. Y dice usted que Vox ha dicho, no sé qué dice usted que Vox ha dicho. Si usted dice lo que Vox dice, es que usted lo que está diciendo de Vox es seguro que es lo que no dice Vox. Eso es una garantía absoluta, porque son especialistas en tergiversarlo todo, como ha tergiversado usted algo que es mucho más importante, ha tergiversado usted la iniciativa pacificadora y de negociación del primer ministro Orbán, porque ustedes vuelven a omitir que 2 días antes de ir a ver al presidente Putin fue a ver al presidente Zelensky. Usted comprenderá que fue a ver a las dos potencias beligerantes. Si usted quiere seguir engañándose a sí mismo, a sus electores, a todos los vocales de la comisión, etcétera, pues bueno, es usted libre de hacerlo, pero no creo que sea usted elegido diputado para esto. Bien, el portavoz de Podemos, sí, pero sí, todo lo que dice usted está muy bien, pero usted comprende, ha comprendido que hay una dificultad estructural en las economías europeas, en las economías occidentales, para que el Estado social siga soportando todo aquello a lo que es obligado, y que hay un problema económico o no. ¿Usted esto lo sigue entendiendo? ¿Lo entiende o no lo entiende? Porque si no lo entiende, está usted ciego ante una realidad evidente, y de ahí los déficits, y de ahí el endeudamiento. Entonces esto lo saben las amas de casa, pero usted se empeña en decir que no. Las amas de casa que gobiernan la economía doméstica de sus hogares lo saben, pero ustedes no. Bueno, pues ¿qué quiere usted que le diga? Mire, vamos a ver, señor secretario de Estado, del informe Draghi, se podrían decir muchas cosas sobre el endeudamiento. Es muy poco serio y muy poco riguroso postular políticas de endeudamiento sin vincularlas, en el caso de endeudamiento de los Estados, al crecimiento del PIB. Esto es, de nuevo, no decir nada. Entonces no me diga usted que de todo esto queda salvado el señor Draghi, queda redimido porque el señor Draghi es un señor muy importante. Bueno, pues muy importante en sus errores. Porque ya me contará usted lo del quantitative easing y el whatever it takes, el 26 de julio de 2012 en Londres. Bueno, pues si eso era un remedio genial, que en una situación como esa, imprimiendo más dinero y llevándolo al mercado, todo se resolvía, pues ya me contará usted la genialidad del profesor Draghi. No, mire usted, el profesor Draghi ha dicho un catedrático español en algunos artículos que era la persona menos indicada para emitir este informe. Pero en fin, cosas de la señora von der Leyen. Usted que está en su gabinete sabrá por qué le ha designado. Otras cosas del informe Draghi. Los sectores privilegiados. Bueno, ¿y por qué? Pues no lo sabemos, será porque lo dice Draghi, entonces ya, palabra de Dios. Innovación, descarbonización y seguridad, es decir, defensa. ¿Y por qué? No lo sabemos. No lo sabemos, pero esto es lo que nos va a hacer más competitivos. Pues no lo sé yo. Además, ¿cómo pretende tener por término de comparación la competitividad de Estados Unidos y a China, que son modelos económicos que no tienen el mismo sustrato al efecto de poder competir? El caso de China es indudable. El gasto social que representa el empleo en China para cualquier empresario no es el mismo que las economías europeas. Por lo tanto, no estamos en condiciones de competir con ellos. O si queremos competir manteniendo sus condiciones, entonces estamos compitiendo en desigualdad. Esto también lo sabe cualquier ama de casa. Parece que el señor Draghi no lo sabe. Y en el caso de Estados Unidos se puede decir algo parecido. Y ya no puedo decir yo nada más, porque el presidente me está llamando la atención. Ese profesor de economía que he citado antes tituló uno de sus artículos: Draghi nos incita a reincidir, es decir, a reincidir en los errores. No hay nada nuevo, interesante y con sentido práctico en el informe Draghi. Y ya sabe usted, mejor que yo, que inmediatamente el gobierno alemán dijo que jamás aceptará que se aplique lo que ahí Draghi, con poco rigor, postula. Gobierno alemán de la coalición semáforo, no de la extrema derecha que tanto les gusta a los señores del PSOE. Sobre la ejecución del plan de recuperación, creo que ustedes ven de manera regular al ministro de Economía y Comercio y que en esas sesiones se discuten esos temas. Pero desde luego España ha sido uno de los grandes receptores junto a Italia de este plan de recuperación, está dando sus frutos, los datos que les he dado en cuanto a crecimiento están ahí,
crecemos por 6 veces por encima de la media de Europa, tenemos una inflación, hemos contenido la inflación mejor que el resto de economías europeas, a pesar de los desafíos energéticos en particular, pero también en materia de suministros que la agresión rusa a Ucrania ha ocasionado, y estamos recibiendo inversiones extranjeras precisamente por esa ventaja competitiva en haber situado, gracias a la entonces solución ibérica y la posterior reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea basada en esos principios, negociados, por cierto, por la que va a ser la primera vicepresidenta ejecutiva Teresa Rivera, estamos pudiendo recibir mayores inversiones precisamente porque tenemos una ventaja competitiva en términos de precios de la electricidad. Hablábamos de nuevo sobre competitividad y sobre el nivel de inversiones que va a requerir afrontar esta agenda ambiciosa. Y le insisto, para su tranquilidad, las cifras de las que el propio Draghi habla no necesariamente todas tendrán que venir de la inversión pública. La inversión privada, desde luego, y estaba de acuerdo con usted, el portavoz de Sumar, tienen que jugar un papel, y para eso va a ser muy importante poder ser capaces básicamente de atraer esos volúmenes ingentes de ahorro de los europeos que fluyen cada año al otro lado del Atlántico para financiar a veces las empresas que compiten con nuestras empresas europeas. Y entiendo que podrá compartir este análisis. Pero también podemos, comparando, ser conscientes de que, como antes decía también el portavoz de Sumar, el presupuesto europeo apenas supera el 1% del PIB de la Unión Europea, y sin embargo el presupuesto federal de los Estados Unidos está en el 25%. No podemos competir, como usted también decía, basándose también desde otro ángulo, en igualdad de condiciones si no estamos dispuestos a financiar esos esfuerzos por esa transición. También había aludido en su intervención anterior a por qué va a ser más eficaz la Comisión Europea en algunos casos para financiar algunas políticas. Y yo creo que la pregunta se responde bastante claramente teniendo en cuenta las economías de escala y las eficiencias que precisamente la gestión de la Unión Europea puede dar para afrontar algunos desafíos. Eso se ha visto desde otro ángulo que no tiene nada que ver, no lo quiero mezclar, con la financiación a la hora de gestionar la pandemia, por ejemplo, la compra de las vacunas, la negociación, el poder negociación. En ese caso, el peso de la Unión Europea ha sido claro, o la oportunidad de plantear una política coordinada en términos energéticos a la hora de la reducción de las importaciones de gas ruso a nivel energético. Y la Unión Europea, de hecho, a nivel administrativo, saben ustedes que es, si no me equivoco, la administración pública más eficaz a nivel internacional, porque maneja más número de recursos, con menor número de gastos y con menor proporción de funcionarios incluso, aunque los pese. La propia Comisión Europea tendrá probablemente menos trabajadores que muchos ayuntamientos de algunos países, de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Hemos hablado de posiciones de Estado. Desde luego las posiciones en la Unión Europea lo son, porque lo son de una manera natural, porque llevamos décadas construyendo este proyecto de la mano desde la Segunda Guerra Mundial, de la mano de la democracia cristiana y de las familias liberales y la familia socialdemócrata en Europa. Y así hemos construido el proyecto europeo en el pasado, y así es posible haber firmado este acuerdo la semana pasada, que va a permitir que la Comisión empiece su andadura el 1 de diciembre.